aceptarle a sus compañeros. Ahí está. Comencemos. Voy a compartir lo que es mi pantalla y ustedes me avisan si pueden ver. Aquí está. Comencemos. ¿Ya? Lo pueden escuchar claramente, ¿verdad? Porque no estoy con micrófono y si es que en caso no me oyen bien, háganmelo saber para que pueda aumentar mi tono de voz. Ya, empecemos. Bueno, aquí me queda la batería. Denme un segundo. ¿Dónde está? Sigamos. Les decía, entonces lo que nos toca ahora es el nervio accesorio. Ya he hecho o he realizado el video de nervio neumogástrico, vago, ¿verdad? Y está cargando, estoy teniendo problemas para subir. ¿Ya? Entonces, les voy a pasar eso. Lo que no he realizado es de accesorio, entonces les voy a explicar, no me ha dado tiempo. Hoy vamos a avanzar a accesorio, hipogloso, y lo que va a ser sentido reloj-facial. Vamos a entrar a sentidos, porque plexo braquial y cervical les voy a enviar video para poder alcanzar los demás. Comencemos. El nervio accesorio, como le han visto, ¿no? Tengo diapositivas de esta. El nervio es un nervio motor, como hemos visto más antes en la clasificación de los pares craneales, cuáles serán motores, sensitivos y mixtos, ¿no? Sensitivo-motores. Es un nervio motor que va a terminar en parte en el nervio vago, o sea, va a tener conexión, se va a juntar con el nervio vago. Y lo otro que sería, vamos a ir viéndoles que hay un ramo interno y externo. El interno se va a juntar con lo que es el nervio vago. El externo se va a juntar con lo que va a ir a terminar en lo que es el músculo esternocleidomastoideo y trapecio, ¿no? Vamos a ir describiendo eso bien. Ya. Vamos a empezar con lo que es su origen, como en todos los pares craneales, el origen real y el origen aparente. El origen real. Digamos. El origen real. Vamos a ver que tiene dos. Unas que son las raicillas espinales, también llamadas medular, y otras que son las raicillas craneales, o también llamadas vulvar, ¿verdad? En lo que es esto lo voy a marcar. En lo que es las raicillas que salen de la región vulvar o las raicillas vulvares, estas tienen su origen real en el núcleo ambiguo, ¿ya? En el núcleo ambiguo, específicamente en el extremo inferior, porque hemos visto que el núcleo ambiguo es un bastón largo, ¿verdad? Que está dividido en tres, dos, tres. El primero está conformado por el núcleo del noveno, el del medio por el décimo, y el más inferior por el onceavo, o décimo primero, que sería el accesorio. Entonces, este viene a ser su origen real de la parte de las raicillas craneal, o también llamada VAR, ¿verdad? Ahí está, simple. Pero, ¿qué pasa de estas raicillas que salen de la parte espinal o medular? Estas raicillas espinal, o también llamada medular, van a tener una parte motora, sensitiva y vegetativa. Motora, sensitiva, vegetativa. Aquí están saliendo tres, para decirlo, sensitiva, vegetativa. Así. La parte motora, o sus fibras que vienen de la parte motora, están viniendo específicamente del núcleo del nervio accesorio.
Ese es su origen real. Núcleo del nervio accesorio. No puedo marcar aquí ya. Y arriba está accesorio. Núcleo del nervio accesorio. La parte sensitiva. Motora, sensitiva, vegetativa. La parte sensitiva. Están específicamente en la parte periférica. Son los ganglios espinales. ¿Ya? Su origen real de la parte sensitiva están en los ganglios espinales. Y la parte vegetativa. La parte vegetativa es o viene de una columna llamada columna intermedio lateral de la médula. ¿No? Una columna intermedio lateral de la médula. ¿No? Entonces, en estos dos está la parte espinal o la raíz espinal o medular es más compleja ya que tiene tres, ¿no? Motora, sensitiva y vegetativa. Y cada uno tiene su núcleo o su parte específica, de donde está nacido. Sigamos. El origen aparente. ¿Cuál viene a ser el origen aparente? El origen aparente tiene también lo que es la parte espinal y medular, ¿verdad? La parte espinal o medular y craneal o vulvar. La parte espinal o medular, aquí arriba, espinal o medular. Esta parte espinal o medular tiene como origen aparente lo que es el cordón lateral, ¿no? Específicamente de lo que va a ser entre la 4 a quinta cervical, el bulbo, ¿verdad? Y el origen aparente de la parte craneal o vulvar, es en el surco posterolateral, ¿ya? Específicamente por debajo del pago, ¿no? Si no la han entendido esta parte, la repito. Origen aparente de este accesorio. Como tiene dos en su origen real, también va a tener dos en su origen aparente. La parte craneal o vulvar, su origen aparente es en el surco posterolateral. Posterolateral. Por debajo de lo que es el origen aparente del vago, ¿no? Ahí abajito está. Y su parte espinal o medular, la parte más inferior, no está saliendo de ningún surco. Está saliendo específicamente el espacio que hay entre el surco posterolateral y el origen del ligamento dental. En ese trayecto, en ese espacio. Específicamente se está insertando o saliendo del cordón lateral, ¿eh? De la médula espinal. Espero que me hayan entendido. Si no me han entendido, háganmelo saber para que les explique con dibujo. ¿Me entendieron? Doctor, tengo una duda. Dime. En los libros le menciona que la raíz espinal es motora, sensitiva y vegetativa, ¿cierto? Y también Eso les dije. entre paréntesis tiene un nombre, la ruele. ¿Qué sería ese nombre? ¿La qué? La ruele. No, no le entendí esa parte. ¿La ruele? Sí, está en el libro. Es que, digamos, después de digamos, menciona la raíz espinal, dice, es de una Ya. vez motora, sensitiva y vegetativa. Y entre paréntesis está un nombre, la ruele. Eso me queda en duda, ¿qué es eso? Ah, es que está sacando de un autor. Cuando pone entre paréntesis, está sacando, es que se está basando en otro libro. Ya, sí, gracias, doctor, quedé en duda. Ah, listo. Sigamos, entonces. Bueno, mira, aquí en la diapositiva estamos pudiendo ver bien. Dime. Ya, listo. El origen real lo han entendido, ¿verdad? Por aquí está, miren. Aquí está la siguiente imagen. Origen real, miren, tiene la parte sensitiva, motora, craneal, ¿verdad? Lo que les he explicado. El origen aparente, surco posterolateral del bulbo, pero aquí hay diferencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una parte espinal y una parte craneal, ¿no? Y aquí les voy a explicar bien. A ver, un dibujo. Aquí, en esta imagen. Aquí vamos a dibujarle. Ya, ahí está. Ya. Recuerdan el surco posterolateral, ¿verdad? De rojo lo voy a pintar, surco posterolateral, así, toda esa parte, grande.
Del surco posterolateral, ¿qué pares craneales están saliendo? Desde la parte superior específicamente. Primero tenemos a lo que es el glosofaringio. Aquí está saliendo el glosofaringio. Uno, glosofaringio. Surco posterolateral, por si acaso. Imagínense un ratito aquí, surco posterolateral, y este es el surco anterolateral, ¿ya? Ahí está. Todo esto, imagínense que todo esto es el cordón lateral, ¿ya? Todo eso. Surco posterolateral, anterolateral. Entonces tenemos en el surco posterolateral, como les iba diciendo, en el extremo superior, en la parte superior, que está saliendo el, primero, glosofaringio. Por debajo del glosofaringio, en su origen aparente, tenemos al siguiente, que es el origen aparente del nervio vago. Más abajo, abajito, está saliendo el accesorio, pero está saliendo el accesorio en su raíz craneal o vulvar, o sea, en su raíz superior. Le voy a apuntar de negro al accesorio, aquí, de este mismo surco. En su cabeza, o en su extremo superior, o en su raíz craneal, o vulvar, como le menciono. Su origen aparente sale también del surco posterolateral, por debajo de lo que ha salido el 9 y el 10, ¿no? Específicamente por debajo del 10. Pero tiene otra raíz, ¿no? Una raíz más inferior, que es llamada las raicillas espinales o medulares. Y estas raicillas espinales medulares ya no están saliendo del surco posterolateral, salen del cordón de aquí, miren, de más adelante. De ahí sale. Cordón lateral. Siendo específicos, sale en el espacio o en el cordón lateral en el cual se encuentra el ligamento dentado, porque aquí se inserta el ligamento dentado, ¿se acuerdan, verdad? Sí, ligamento así, dentado. Entre el espacio que hay entre el ligamento dentado y el surco posterolateral. Ahí. ¿Captado? ¿Ahora sí me entendieron? Ah, ¿verdad? Está más simple estaba. Entonces la cabeza o la raíz inferior, que es llamada espinalomedular, se posiciona un poco más adelante y se origina del cordón lateral de la médula espinal, ¿no? Ya, sigamos. Entonces ahí tenemos lo que es. Y aquí está una imagen, como pueden verlo. Ahí está, miren. Vamos a marcar de rojito. Ahí está. Aquí arribita está lo que es su cabeza craneal o vulvar. Y todo eso de aquí abajo es su cabeza o raíz espinal o medular, ¿no? Así de simple. Sigamos. Trayecto, vamos a ver, ¿verdad? Porque estas una vez que nacen, una vez que se originan tanto las dos cabezas o las dos raíces, craneal como espinal, van a ir en forma ascendente, lateral, ¿no? Ascendente, lateral y anterior, para poder juntarse, para poder unirse y buscar lo que es el agujero yugular. Buscan el agujero yugular, salen del agujero yugular, van descendiendo, ¿no? Así de simple. Entonces, en ese trayecto que realizan, en ese trayecto que recorre desde su unión de las dos cabezas, pasa el agujero yugular, descienda por la región cervical, va a tener relaciones en su trayecto, ¿ya? Vamos a la raíz aquí está, no he leído la verdad de estas. Aquí está, miren. Va a tener relaciones en lo que va a hacer en ese trayecto. Y van a ser 4 los segmentos de las relaciones. Y aquí está marcadito. Va a pasar por el conducto vertebral, va a pasar por el agujero magno, va a pasar por la cavidad craneal y va a pasar por el agujero yugular, por esas estructuras. Y por cada de esas estructuras va a tener relaciones, ¿no? Ahí está. Lo voy a borrar. No sé dónde poner esto. Empezamos con lo que va a ser el conducto vertebral, ¿no? Cuando está pasando lo que es el conducto vertebral, va a estar situada o va a pasar por lo que va a ser entre los ligamentos dentados, ¿no? Específicamente dice la parte posterior del ligamento dentado, ¿no? Situada posterior al ligamento dentado, va a pasar por su borde superior, lo va a cruzar. Luego de cruzarlo, también va a pasar lo que son las raicillas posteriores, ¿no? En eso. Se comunica con las raicillas posteriores de los dos primeros nervios cervicales, ¿no? Con esos dos se comunica, tiene contacto.
Luego, cuando pasa lo que es el agujero magno, porque es en el conducto vertebral, cuando va ascendiendo. Cuando pasa el agujero magno, cuando llega al agujero magno, cuando va a ingresar a la cavidad craneana por el agujero magno, bueno, va a cruzar en la parte posterior al ligamento dentado y la arteria vertebral. Cruza el ligamento dentado y lo que es la arteria vertebral. Va a ir relacionado con lo que es la arteria cerebelosa inferoposterior, ¿no? En otras palabras, va a tener relación, va a tener contacto con lo que va a ser esta arteria. ¿Hasta ahí me están captando o lo estoy mencionando un poquito complejo? Bueno, espero que sí. Listo, sigamos. Entonces, más me voy a basar en lo que tengo, porque esas diapositivas yo no lo he hecho y no me está captando muy bien, no me está agradando cómo lo han hecho. Sigamos, empecemos. Entonces decía, cuando pasa lo que es el agujero magno, va a cruzar lo que es el ligamento dentario, va a pasar posterior a la arteria vertebral y va a pasar lo que es medial y a veces es lo que es medial y posterior a lo que es la arteria cerebrosa posterior inferior. Deme un segundito, me está tocando la puerta. Bueno, continuemos. Ya. Pantalla. Ya, les iba diciendo. Entonces, tenemos a lo que es el agujero magno. Cuando pase lo que es el agujero magno, va a cruzar al ligamento dentado, a la parte más superior del ligamento dental, ¿no? Parecido así en el primer ligamento dental. Pasa posterior a lo que va a ser la arteria vertebral. Va a pasar medial y posterior a lo que va a ser la arteria cerebelosa inferoposterior. Entonces va a tener contacto, relación con lo que van a ser estas dos arterias, la vertebral y la arteria cerebelosa inferoposterior. Cuando llega a la cavidad craneal, cuando está en la cabeza, no tiene contacto la cabeza, va a pasar posterior e inferior al nervio vago. Y cuando está pasando posterior e inferior al nervio vago, va a relacionarse con todo lo que está relacionado este nervio en su trayecto en la cavidad craneana hasta buscar o hasta encontrar al agujero yugular. Cuando llega al agujero yugular, va a cruzar el agujero yugular casi al ladito del nervio vago, solamente que un poquito más posterior, ¿verdad? Porque saben que el agujero yugular se divide en dos. En su cámara anterior se dividen otros dos. Por adelante pasa el glosofaringio y por atrás el 10 y el 11. Vago y accesorio. Entonces aquí está pasando lo que es el vago y el accesorio al ladito y ligeramente posterior, ¿no? Un poquito más atrás. Por eso se diferencia el accesorio. Un poquito más atrás está. Cruza, al igual que el nervio vago. Listo. Sigamos. Ramos. Una vez que va a cruzar el agujero yugular, una vez que cruza el agujero yugular, este segmento, por aquí, de azul, lo vamos a volver macizo a este nervio, cruza lo que es el agujero yugular y directamente se va a dividir en dos nervios, o en dos ramos, un ramo interno, un ramo externo, ¿ya? Así de simple. El ramo interno, este de acá, el externo. Este se va a unir al nervio vago, al gloso, el neumogástrico. Directamente va a ir en dirección a lo que es el ganglio inferior del nervio vago, ¿verdad? A ese va a ir, al ganglio inferior. Se une al ganglio inferior y mediante esta unión va a ir a inervar lo que va a ser el velo del paladar
de la faringe y de la laringe. Esos tres, ¿no? Mediante la unión con el nervio vago, ¿no? Con esas. Repito, unen el velo del paladar, la faringe y la laringe. Así de simple. Este ramo ahí termina, uniéndose con el vago. Ramo externo. El ramo externo va a ir en dirección inferior, posterior y lateral, ¿no? O sea, hacia afuera. Atrás, abajo y hacia afuera. Así de simple, ¿no? Así en esa dirección va. Cuando va recorriendo esta dirección, va a tener relaciones o va a tener contacto, para decirlo así, con demás estructuras, porque se relaciona, va a pasar por las otras estructuras, ¿no? Va a pasar posterior a lo que va a ser la vena yugular interna, va a pasar posterior a lo que es el músculo estiloioideo, y posterior a lo que es el vientre posterior del músculo digástrico. Digástrico, listo. Con esas tres estructuras va a tener relación, ya que pasa por su parte posterior de las tres, ¿no? Así de simple. Una vez llegando o recorriendo su dirección, va a tener contacto con lo que va a ser el músculo esternocleidomastoideo. El rojito, imagínense que aquí está el músculo esternocleidomastoideo. Gordito. Teniendo contacto con el músculo esternocleidomastoideo, lo va a ir a inervar, ¿verdad? Lo que hemos dicho en principio. Inerva el músculo esternocleidomastoideo. Luego de inervarlo, va a pasar hasta poder tener contacto con lo que va a ser el músculo trapecio. Y ahí es donde terminan sus últimas fibras nerviosas, inervando lo que es el esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿no? Así de simple, ¿no? Ramo interno, que viene a ser este, de amarillo, lo voy a pintar. Ramo interno, ramo externo. ¿Comprendido? ¿Captado? Sí, doctor. Sí, doctor. Simple, ¿verdad? No está difícil. Y luego de comunicaciones son estos. Ya. Hasta ahí. Entonces tenemos ahí, no está difícil, es un nervio fácil, simple. Aquí miren, en las diapositivas también, ramos externo, cruza cara posterior de la vena yugular, lo que les he dicho, pasa posterior músculo, igual lo mismo. Inerva el esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿no? Aquí, comunicaciones. Bueno, antes de las comunicaciones primero. Las comunicaciones es su trayecto. Se va a comunicar con el nervio vago, se va a comunicar con las vías posteriores de los nervios craneales, va a tener comunicación con lo que va a ser el ramo del plexo cervical, conducto vertebral y el músculo esternocleidomastoideo y trapecio. No entiendo por qué le he puesto eso. Si ahí termina, ¿no? Bueno, sigamos. Ahí está. Territorio funcional del nervio accesorio, ¿no? ¿Qué función, o sea, nos va a dar? Nos va a poder dar o realizar el tono de los músculos del cuello, específicamente esternocleidomastoideo y trapecio. Y inervando estos dos músculos, nos va a dar un movimiento, una acción motora de lo que es la región cervical, ¿no? La región cervical y por sí lo que es la cabeza. Es el nervio cefalogiro, ¿verdad? ¿Por qué es el nervio cefalogiro? ¿Por qué? Porque inerva directamente al músculo esternocleidomastoideo y el esternocleidomastoideo cumple esa función de poder movilizar la cabeza o ayudar a movilizar la cabeza hacia el lado derecho, izquierdo, extensión y flexión, ¿ya? ¿Por qué cumple las dos funciones de extensión y flexión? Es dependiendo a la posición de la cabeza, ¿ya? Porque saben que el esternocleidomastoideo tiene cuatro inserciones, ¿no? Dos abajo, dos arriba. Si la cabeza está en dirección ligeramente inclinada hacia abajo, nos va a dar una función de
flexión, pero si está ligeramente extendida nos va a dar una función de extensión o hiperextensión, como lo menciona. Sigamos. Inerva el músculo esternocleidomastoideo y provoca la rotación e inclinación de la cabeza, se ha dicho. La función extensora, completamente, solamente extensora, está dada por el músculo trapecio. Participa en los mecanismos de la inspiración forzada. ¿Esto por qué? Porque gracias a que el esternocleidomastoideo se está insertando en el esternón, pues, ayuda al contraerse poder levantar ligeramente el extremo superior de la cavidad torácica. Entonces nos ayuda en lo que es la función de inspiración forzada. Participa en la inervación de la laringe, gracias a su ramo interno que se ha unido con lo que es el nervio vago. Interviene en el estrechamiento de la glotis y la fonación, ¿verdad? Es también lo mismo, porque se ha ido a unir con el nervio vago, ¿no? Esto porque está inervando el velo del paladar, la faringe y la laringe, ¿no? Y saben que el velo del paladar y la faringe están en esa función de la fonación. Sigamos. Ah, qué corto. Hasta aquí está entendido, hasta aquí ha estado claro, no es muy complejo. Bueno, creo que me han debido entender clarito porque no hay preguntas, ¿verdad? Sigamos. ¿Esta parte me han entendido o no? O tal vez lo he dicho rápido por leer lo que está ahí en las diapositivas. Mejor explicarles nomás lo que conozco yo. Porque cuando no es las diapositivas y te lo hacen otro y recién lo ves por primera vez, medio que te confundes. ¿Está entendido estas relaciones? Sí, doctor. Lo han captado, ¿verdad? No ha estado difícil. Ya. Bueno, sigamos entonces. Terminado nervio accesorio, pasamos al nervio lo que es el hipogloso. Deme un segundo. El nervio hipogloso no tengo lo que es